las palmas. Así. Canta conmigo. Bueno, eterno, tu reino se establecerá. Alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Decláralo. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno y comparable Dios. Cantando santo, bueno y comparable Dios. Bueno, eterno, tu reino se establecerá. Alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo es. Decláralo en esta mañana. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adoran. Te bendecimos, Señor. Reino y gloria. Cielo y tierra, cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se está. Declara conmigo. Cantando santo, bueno y comparable Dios. Cantando santo, bueno y comparable Dios. Algo grande está por comenzar en esta ciudad y va a comenzar por tu vida en el nombre de Jesús. Decláralo. Tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar. Tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Díselo. Cielo y tierra te adorarán. Tu reino y gloria se establecerá. Cantando santo, bueno y comparable Dios. Cantando santo, bueno y comparable Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Te bendecimos, Espirituales, pues, Señor, para entender tu palabra y que esa palabra llegue en lo más profundo de nuestros corazones y por sobre todo podamos aplicarla a cada una de nuestras vidas. Rechazamos toda obra de las tinieblas que quiera venir a interferir, a estorbar con el mensaje de tu palabra y declaramos una vez más tu presencia en medio nuestro. Y papá, yo me pongo en tus manos y te pido que todo lo que salga de mis labios sea dirigido por el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y lo bueno de todo, mis hermanos, es que tenemos a un Dios de misericordias. ¿Cuántos dicen amén a eso, verdad? Tenemos a un Dios de misericordias. Y lo bueno es que esa misericordia, conforme lo dice en su palabra, que es una promesa para nosotros también, su misericordia dice que se renueva cada mañana.
cada mañana se renueva. No es una vez al mes, no es un mes en el año solamente, sino que los 365 días del año su misericordia se va renovando sobre cada uno de nosotros. Así como cuando nosotros nos despertamos a la mañana y vemos salir el sol por la ventana, de esa manera también esa misericordia es al ver el sol salir por tu ventana, tú tienes que recordar que esa misericordia se está renovando sobre tu vida, así como se renueva cada mañana. Por más de que tal vez, así como el día de hoy, ¿verdad? Un día lluvioso, un día nublado, ¿verdad? No veamos el sol, pero tenemos que saber que el sol siempre está ahí. Así también la misericordia de Dios siempre está para tu vida, siempre está presente. Y eso es lo que tenemos que recordar cada uno de nosotros. Cuando estaba leyendo este pasaje nuevamente en Éxodo, porque hoy vamos a estar hablando sobre este acontecimiento, Éxodo capítulo 9, y me llamó mucho el versículo 16, me llamó mucho la atención el versículo 16, cuando habla y dice, Éxodo capítulo 9, versículo 16, dice lo siguiente, aleluya. Y dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Mis hermanos, estas palabras son palabras de Dios para Faraón. Palabras de Dios para Faraón. Y Dios le estaba diciendo justamente, porque, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Y me fui a otra versión, a la versión NTV, ¿verdad? Y me gustó también esta versión cuando dice en el versículo 9:16, dice lo siguiente en la versión NTV. Dice, sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder. Mostrarte mi poder, con un propósito te he perdonado la vida. Entonces debemos reconocer, mis hermanos, de que tenemos a un Dios perdonador. Tenemos a un Dios quien perdona. Tenemos a un Dios, cada uno de nosotros, tenemos a un Dios que si no fuera por su inmensa misericordia, entonces hoy no estarías tú sentado aquí en este lugar, ni yo estaría parado en este lugar, ni las personas que están viendo por el internet no estarían mirando esta transmisión. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios misericordioso y Él en su inmensa misericordia es que nos renueva cada día para que nosotros podamos acercarnos a Él. Nosotros vemos justamente que desde el tiempo de Noé hasta hoy día esa misericordia se está extendiendo. ¿Por qué te digo desde el tiempo de Noé? Si bien nosotros podemos ver, ¿verdad?, que Dios ya perdonó a Adán y Eva estando ahí en el jardín del Edén, y de ahí surgió toda esa generación, toda la humanidad. Pero en Noé, ¿verdad?, nosotros vemos que Dios mandó un diluvio y solamente Noé pudo salir adelante con toda su familia. Y de ahí venimos, esa misericordia se viene extendiendo hasta hoy día sobre cada uno de nosotros. Tenemos a un Dios perdonador. Y en toda la Biblia encontramos, del Génesis al Apocalipsis, encontramos justamente, vemos a ese Dios perdonador que quiere tener y que quiere mantener una relación con cada uno de nosotros, porque esa es la intención de Dios. Él quiere tener y mantener una relación con nosotros. Ahora, cuando estaba leyendo justamente estos capítulos nuevamente, pude ver que la historia de Faraón, ¿verdad?, la historia de Faraón en tiempos de Moisés se asemeja mucho a nuestras vidas. Se asemeja mucho a nuestras vidas. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuántas veces el Señor nos dice a cada uno de nosotros, ven a servirme. ¿Cuántas veces dice eso? Miren lo que dice en Éxodo capítulo 9, versículo 1. Éxodo capítulo 9, versículo 1 dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora, esta expresión, ¿verdad?, de servir, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender realmente la palabra? No quiere decir que nosotros lleguemos a ser unos esclavos, como lo fue el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, en época de Egipto.
cuando ellos vivían en ese lugar. Porque muchos piensan y creen, ¿verdad? Tenemos que servirle al Señor, entonces vamos a ser unos esclavos. Ya no vamos a tener voluntad, ya no vamos a poder hacer nada. No, miren, si vamos a otras versiones, este mismo versículo también habla y dice, cuando dice acá, deja ir a mi pueblo para que me adore. Para que me adore. Y esa es la intención de Dios. Tener una vida de adoración. Cada uno de nosotros tener una vida de adoración a Dios. Y esa adoración es la que transmite o se produce en un servicio al Señor. Porque cuando nosotros adoramos al Señor es cuando nosotros realmente comenzamos a servirle al Señor en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces esa es la intención de Dios, de que nosotros podamos servirle en nuestra vida, tener una vida de adoración. Y esa vida de adoración se transmite en un servicio hacia el Señor. Eso es lo que simboliza servirle a Dios, servirle a nuestro Señor Jesucristo, es tener una vida de adoración. Ahora, cuando vemos también todas las plagas que llegó a Faraón o a todo Egipto, también eso prácticamente viene a ser, podemos compararla con cada una de nuestras vidas. Porque miren, Dios envió cada una de esas plagas. Envió sobre todo Egipto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacía Faraón? Faraón, cuando él se encontraba en medio de una situación, en medio de cada una de esas plagas, ¿qué es lo que hacía? Él se acercaba a Moisés. Si bien Moisés le advertía, junto con Aarón, ¿verdad? Él les advertía a ellos, ¿verdad? De lo que iba a acontecer si no les dejaba salir al pueblo de Israel. Pero cuando cuando Faraón se encontraba en medio de esa situación, en medio ya de esa plaga que venía la úlcera, ¿verdad? Venía la plaga de las moscas, de la rana, ¿verdad? El río se convirtió en sangre, no podían beber agua, ¿verdad? Todas aquellas plagas. ¿Qué es lo que hacía Faraón? Cuando él se encontraba en problemas, se acercaba a Moisés y le decía, ora a Dios por favor y que nos libre de esto. Y mañana yo te voy a hacer que salga el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hacía Moisés? Moisés le oraba a Dios, terminaba esa plaga, pero ¿qué acontecía en la vida de Faraón? Volvía a endurecer su corazón. Díganme si hoy día no acontece lo mismo con nuestras vidas. Por más de que nosotros seamos advertidos por la palabra, por más de que cada uno de nosotros seamos advertidos día a día, por más de que seamos advertidos al leer la palabra o al escuchar algún mensaje, igual nosotros ¿qué hacemos? Endurecemos nuestro corazón. Pero sin embargo, cuando viene un problema, ahí es cuando aparecemos, ¿verdad? Y comenzamos a pedirle ayuda al Señor. El Señor en su inmensa misericordia, una vez más, nos libra de ese problema. Pero ¿qué acontece? Nos libramos de eso y ¿para qué te quiero pata, verdad? Volvemos al mundo, volvemos a alejarnos de todo, ¿verdad? Y nos olvidamos de Dios. Es prácticamente lo mismo lo que acontecía con Faraón. En aquel tiempo, en época de Moisés, estando en Egipto, todo el pueblo de Israel, eso es lo que acontece hoy día a cada una de nuestras vidas. Ahora, yo no digo que los problemas que tú tienes hoy día vengan de parte de Dios, porque tenemos que entender que los problemas que Egipto o Faraón tuvo en ese tiempo eran enviados por Dios realmente. Los problemas que hoy día cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas pueden ser ya por situaciones, por decisiones que nosotros hemos tomado. Y muchas de esas decisiones le echamos la culpa a Dios, pero Dios no tuvo nada que ver con relación a esa decisión que tú has tomado. Porque muchas veces tomamos decisiones apresuradas y ni le damos lugar a Dios. Entonces, yo no estoy diciendo que los problemas que tú tengas vengan de parte de Dios. Pero sí tenemos que atender con respecto a las decisiones que todas las decisiones que nosotros tomamos en cada una de nuestras vidas. Ahora, volviendo a nuestro punto, con relación a cuando Dios le estaba diciendo a Faraón estas palabras, pero vayamos una vez más a Éxodo capítulo 9 y leamos en el versículo 15, una vez más. El 16 habíamos leído, ahora vamos a leer el versículo 15. Éxodo 9:15 dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, como leíamos en el versículo 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra.
Una vez más, quiero leerte estos dos versículos, Éxodo 9, 15 y 16, en la versión NTV. Y dice lo siguiente: a estas alturas, versículo 15, a estas alturas bien podría haber ya extendido mi mano y haberte herido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Eso dice el versículo 15. Ahora me gusta esta expresión que ponen aquí en esta versión cuando dice a estas alturas. A estas alturas. Y es a estas alturas es la que nosotros tenemos que analizar nuestras vidas. A estas alturas, ¿cómo está tu vida delante de Dios? A estas alturas, ¿qué es lo que tú estás poniendo delante de Dios? A estas alturas, cada uno de nosotros tenemos que ya tener una relación continua. Por eso, como te dije hace rato, Dios quiere tener y mantener una relación con cada uno de nosotros. Pero a estas alturas de tu vida, llámese a un joven, llámese a una persona adulta, llámese a una persona mayor de edad, a una de la tercera edad, a estas alturas Dios te está llamando y te está diciendo una vez más, te está extendiendo su misericordia y Él está queriendo que tú mantengas una relación con Él, que tú mantengas esa relación con Él, para Él siempre, porque su misericordia está, pero un día esa misericordia puede ser acabada sobre nuestras vidas, cuando partamos de este mundo y ya no haya tiempo para arrepentimiento genuino. Por eso tenemos que analizar nuestras vidas. A estas alturas, ¿cómo estamos delante de Dios? A estas alturas, ¿qué estás haciendo con tu vida? A estas alturas, ¿estás manteniendo una relación con Dios? A estas alturas, ¿estás teniendo realmente esa relación que te ayuda a mantenerte libre de todo pecado? Ojo, no somos todos santos aquí en esta tierra, porque todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Aún hay pecado en nuestras vidas. Vamos a cometer errores, vamos a meter la pata en ciertas situaciones, pero nosotros tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que evitar todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Es por eso, y lastimosamente también hay muchas personas quienes ya han experimentado la misericordia y el poder de Dios sobre sus vidas. Justamente el viernes pasado estábamos hablando con mi esposa y mi nuera, ahí estábamos conversando. Y estábamos hablando de que muchas personas, lastimosamente, ya han experimentado ese poder, como les dije. Muchas personas han visto la mano poderosa de Dios sobre alguna situación, alguna enfermedad que hayan pasado, ya sea en su vida personal o la vida de algún familiar. Y Dios ha extendido su misericordia y le sanó a esa persona de una forma milagrosa, en donde hasta inclusive los propios médicos ya no le daban solución. Ellos ya decían, la ciencia médica acá ya no puede hacer más nada. Y ellos, al ver ese milagro, al ver la recuperación de esa persona, una vez más los propios médicos expresaban y decían, esto solamente es la mano de Dios. Hay muchas personas también quienes han pasado por situaciones en medio de su matrimonio, en su relación matrimonial, en las cuales justamente muchos de ellos ya estaban a punto de separarse, a punto de dejar toda su familia, pero sin embargo en la misericordia, el perdón de Dios llegó a sus vidas una vez más y ellos pudieron solucionar su matrimonio y pudieron salir adelante. Muchas personas también quienes han experimentado ese poder de Dios en cuanto a las finanzas, donde ellos prácticamente ya se veían en la bancarrota, pero sin embargo Dios extendió una vez más su misericordia y los ayudó para volver a salir adelante y volver a salir a flote y poder una vez más extender toda su empresa. Pero sin embargo muchas de estas personas hoy día ya no están por la iglesia, por más de que hayan experimentado eso. Es más, muchos hasta inclusive, ¿verdad?, no quieren reconocer que fue la mano de Dios quien les ayudó para salir de eso. Pero aún siempre así, esa misericordia, ese poder de Dios siempre estaba sobre cada una de sus vidas. Porque tenemos que entender lo siguiente también. Miremos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, encontramos justamente la intención de Dios sobre cada uno de nosotros. 2 de Pedro 3, 9 habla y dice justamente la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la intención de Dios con todas nuestras vidas, o para cada una de nuestras vidas, que nosotros tengamos un genuino arrepentimiento. Ahí está el perdón de Dios, sigue estando el perdón de Dios, sigue estando la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Pero Él dice, no retarda su promesa, sino que quiere que cada uno de nosotros nos arrepintamos. Tiene que haber ese genuino arrepentimiento. Y el poner nuestras vidas, un genuino arrepentimiento es poner nuestras vidas en las manos del Señor, al servicio del Señor, adorarle a Él. Adorarle a Él con nuestras vidas. Eso es un genuino arrepentimiento. Ahora muchos tal vez se preguntan, ¿cómo puedo servir al Señor? Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, si tú estás escuchando esto, en primer lugar, lo que debes hacer es recibir a Jesús en tu corazón. En segundo lugar, lo que debes de hacer es comenzar a congregarte en un lugar donde se predique la palabra. Y en tercer lugar, tienes que comenzar a predicar su palabra. Eso es un servicio de adoración. Eso es adorarle al Señor con tu vida. Y así nosotros estamos sirviendo al Señor. Predicar justamente del amor de Jesús. Predicar del perdón y la misericordia de Dios. Predicar de lo que Dios hizo sobre cada uno de nosotros. Eso es servirle al Señor. Eso es tener una vida de adoración al Señor. Y ese es el llamado de Dios para nuestras vidas en esta mañana. Que nosotros una vez más reconozcamos el perdón de Dios. Que nosotros una vez más podamos sentir, o mejor dicho, podamos nosotros poner nuestras vidas al servicio del Señor. Una vida, una expresión de adoración. Y volviendo a Éxodo capítulo 9, encontré algo más adelante en los versículos 31 y 32. Y quiero que prestes atención con respecto a esto. Éxodo capítulo 9, versículos 31 y 32. Dios le estaba advirtiendo a Faraón sobre una plaga, esa plaga de granizos. Hoy día conocemos el poder del granizo, ¿verdad? Muchos de nosotros ya hemos pasado, o la nación ya ha pasado con respecto a eso, ¿verdad? Esos granizos enormes donde viene y destruye, lastimosamente destruyen casas, ¿verdad? Destruye hasta el terreno, ¿verdad? Aquellos que estaban cultivando. Y eso es lo que pasó sobre Egipto en aquel entonces. Llegó aquella plaga de granizo. Y miren lo que dicen los versículos 31 y 32. Dice lo siguiente: el lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Tal vez hoy día nosotros sintamos nuestras vidas como en el versículo 31. Donde todo tal vez nosotros veamos ya destrozado en nuestras vidas. Donde todo tal vez nosotros ya no veamos, ni siquiera tengamos esperanza para el futuro. Pero sin embargo el versículo 32 es una promesa para cada uno de nosotros. ¿Y por qué te digo? Porque miren, dice acá que el lino y la cebada ya fueron destrozados. Porque ellos estaban en tiempo de cosecha, ya estaban a punto de cosechar. Pero Dios les sacó eso. Y hay muchas situaciones en nuestras vidas también en las cuales nosotros sentimos que de repente es como que si fuera todo se nos viene abajo, como que todo, y nosotros comenzamos a exclamar y comenzamos a reclamar y decir, pero ¿y por qué Dios? Y es porque no tenemos una vida genuina de arrepentimiento. Pero el versículo 32 es una promesa más para nuestras vidas, porque dice lo siguiente en el versículo 32, y te vuelvo a leer, cuando dice: mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios siempre tiene lo mejor para tu vida más adelante. Eso es lo que quiere decir con respecto a esto. Él siempre tiene lo mejor para más adelante. Por más de que hoy en esta mañana, tal vez, en este día, tú te sientas destrozado en tu vida, pero ese Dios perdonador, ese Dios de misericordias, es el que se aparece hoy sobre tu vida. Y por más destrozado que esté de todo, para mañana va a haber algo mejor, en el nombre de Jesús.
Queremos más. Queremos más. Santo, 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 poderoso es el Cordero que venció, majestuoso